tras el mito de la conquista de México. Parte 12.1. La otra visión, la guerra de 1519 a 1521. La guerra que se registró entre 1519 y 1521 fue una guerra civil como han propuesto de manera tentativa algunos estudiosos. Antes de responder esta pregunta, veamos con un poco más de detalle. La empresa de los europeos, aunque ni los cronistas de la época ni la versión del oficialismo lo reconocieron, se insertó en unas complejas dinámicas regionales mesoamericanas de orden político y militar que enfrentaban a una coalición de pueblos orientales encabezada por Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo, con la alianza occidental conformada por las ciudades-estado de Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba. En este sentido, el proceso en el que se insertó la participación española no era otra cosa que una guerra mesoamericana entre los señoríos orientales y los que integraban la Triple Alianza. Los mexicas, los tlaxcaltecas, los cholultecas y los huejotzincas eran todos nahuas, por lo que la guerra fue un conflicto local entre ciudades-estado rivales dentro de la misma región. Como ya señalamos, algunos estudiosos han empleado el término guerra civil para tratar de explicar este violento episodio. Sin embargo, ese uso puede considerarse laxo, ya que no se ajusta del todo a la acepción más generalizada del término. En cualquier caso, los españoles desempeñaron funciones importantes, pero secundarias, en calidad de agentes de la ambición indígena. El supuesto triunfo final español nunca lo fue. En efecto, los enfrentamientos que se registraron entre 1519 y 1521, hace más de 500 años, entre la alianza indígena española y los mexicas, en sentido estricto, marcaron la derrota de estos últimos y no la mal llamada conquista de México. El 13 de agosto de 1521, con la caída de Tenochtitlán, se registró la conclusión de una fase de guerra intensiva y el final del poderío mexica, tal como había existido hasta 1519. En esa fecha no ocurrió la conquista, ni desaparecieron los mexicas. De acuerdo con algunos estudiosos, la irrupción española provocó una serie de guerras con diferentes pueblos de Mesoamérica y Aridoamérica, que por lo menos llegó hasta 1547. Es decir, la caída de Tenochtitlán marcó el comienzo de un proceso gradual de confrontación militar y de colonización, en el cual el sistema de dominación mexica no fue totalmente destruido, sino que se transformó poco a poco en una especie de nuevo sistema imperial español mesoamericano. En efecto, el resultado de la guerra de 1519 a 1521, contrario a lo que ha sostenido durante muchos años la historia oficial, no fue una derrota total de los mexicas ni una victoria total de los españoles. Como se ha visto, los españoles no lideraron la guerra ni impusieron con ella, de manera decisiva, su poder sobre todos los pueblos mesoamericanos. Ese fue un proceso muy largo. En este sentido, se debe hacer una clara diferenciación entre lo que fue la propia guerra y lo que fue el largo proceso de imposición del régimen colonial, iniciado años después de la conclusión del conflicto bélico. En los hechos, sin duda, el régimen colonial fue una consecuencia directa de la guerra. Sin embargo, debemos preguntarnos si en 1521 los vencedores indígenas tenían en mente que ese podía o debía ser el resultado de la guerra. Lo más probable es que no. Lo más probable es que después de la guerra hayan imaginado otras alternativas políticas y de gobierno sustentadas en los usos mesoamericanos. Es seguro que no buscaban el dominio español, no deseaban cambiar de tirano. Entonces, ¿por qué se dio el proceso de colonización española? Para algunos estudiosos,
Las evidencias demuestran, como se ha visto, que es solo un mito la supuesta victoria de los españoles como producto de su superioridad tecnológica o cultural, y que los europeos fueran más civilizados y tuvieran el derecho divino de civilizar a los primitivos pueblos mesoamericanos. Estos factores, de alguna manera, pueden ayudar a explicar la posterior implantación del régimen colonial, pero no fueron fundamentales en los eventos registrados entre 1519 y 1521, en los que los españoles no jugaron un papel tan determinante. Es claro que la victoria la consiguieron los pueblos que se aliaron en contra de los mexicas y que los españoles lograron colgarse de esa victoria. Los líderes indígenas con frecuencia manipularon la situación para alcanzar sus propios fines. Cada uno tuvo sus propias razones para actuar como lo hizo, pero por supuesto, todos buscaban eliminar, vengarse y o librarse de los mexicas, objetivo que lograron con éxito. Así, la Gran Guerra Mesoamericana acabó con la hegemonía de la alianza Acolhua Mexica Tepaneca en el verano de 1521. En suma, lo que ocurrió entre 1519 y 1521, en sentido estricto, no fue una guerra civil, pero sí un conflicto bélico de enormes proporciones que resquebrajó y dividió a las sociedades mesoamericanas.